Bueno, muy buenos días para todos los asistentes hoy, sábado 15 de marzo del 2025, a nuestro conversatorio Proliferación y Vacío Normativo en Latinoamérica de las empresas militares de seguridad privada. Este tema en el día de hoy es muy importante y ayer pude evidenciar, y es bueno traerlo y comentarlo en el día de hoy, que hay profesionales, entre comillas, de seguridad que no tienen conocimiento que existen las empresas militares de seguridad privada, también llamados contratistas militares o contratistas de seguridad privada. Y si uno les menciona la palabra clave, inmediatamente entran como en situación, y era esa antigua Blackwater, que hoy en día pues ya no se llama así, o comentarles acerca de ese grupo que existe en Rusia, o ese grupo ruso, la Wagner, que es prácticamente contratado por el Estado ruso para estar en los países donde hace presencia Rusia y controla ciertos mercados internacionales. Entonces, es preocupante que profesionales del área de la seguridad no tengamos conocimiento de esto. Y si no tenemos conocimiento de esto, pues mucho menos vamos a tener conocimiento de la normativa que se debe tener en cuenta para ese tipo de situaciones, y mucho menos sabemos si hay o no hay este tipo de situaciones en nuestros países, o si lo están llevando a cabo de manera legal o de manera ilegal. Y precisamente para eso hoy hemos traído a todo un profesional que nos va a aclarar muchas cosas desde la parte normativa, y por eso le hemos puesto así: vacío normativo en Latinoamérica respecto a las empresas militares de seguridad privada. Es importante empezar diciendo también que existe un documento que es el soporte legal, aunque no es vinculante, pero sí todos los estados lo han referenciado, y se llama el documento de Montreux del año 2008. Este documento describe las obligaciones jurídicas internacionales y las buenas prácticas de los estados en lo que respecta a estas operaciones de las empresas militares de seguridad privada durante los conflictos armados, ¿no? Y tenemos que entender también otro tipo de conceptos que ahora más adelante nos los va a aclarar mejor nuestro invitado, y es qué es realmente una empresa militar de seguridad privada. Y tenemos que manifestar que son esas entidades comerciales de índole privado que prestan servicios militares de seguridad. Y estos servicios incluyen ¿cuáles? Incluyen servicios de guardia armada, de protección de personas, de seguridad de convoys militares o civiles, a esas caravanas de vehículos que llevan alimentos a ciertas zonas del mundo o de ciertos países donde hay hambruna y etcétera. Ahí vemos empresas de seguridad prestando seguridad a estos vehículos, a estas caravanas, a estos convoyes. Seguridad de instalaciones, sobre todo instalaciones críticas y otros lugares, ¿no? Mantenimiento, explotación de sistemas armamentísticos, custodia de prisioneros, como lo vemos en Guantánamo, el asesoramiento y o la capacitación de Fuerzas Armadas, como vemos en Colombia con el Plan Colombia, que existía y que ya se ha venido a menos, y en muchas otras partes, seguridad local. Y esto no es solamente para hombres, esto también es para mujeres, porque ahora también se está incorporando a estas empresas militares de seguridad privada a personal femenino para que, entre comillas, realicen actividades de índole administrativo. Es bueno entender también qué son los miembros o qué es un miembro de este tipo de servicio, de este tipo de empresas. Entonces, un miembro de una empresa de militar de seguridad privada es aquella persona empleada directamente o a través de un contrato o un subcontrato. Y ahí cuidado, mucho ojo, porque ahí es donde se presentan muchas situaciones ilegales y donde encontramos hasta trata de personas.
que se va convirtiendo ya en un delito transnacional por este tipo de empresas militares, incluido empleados y su personal directivo. Y uno de estos ejemplos que les acabo de comentar se presentó mucho en esta guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente en Ucrania, con la incorporación o contratación de personas de países externos de Ucrania que iban a pelear una guerra que no era de ellos, pero por el dinero que ofrecían, se registraban, hacían sus documentos y llegaban, y cuando llegaban se daban cuenta de que no era tan así de lo que les ofrecían. Y en muchos medios de comunicación nos dimos cuenta de la cantidad de falencias y la cantidad de ilegalidades que cometían con estas personas, desde quitarles el pasaporte una vez llegaban a su sitio, hasta ofrecerles un seguro de vida que entraba a regir a partir del tercer mes de estar allá. Es decir, que si a usted le pasaba algo en el primero o segundo o corriendo el tercer mes, no tenía derecho absolutamente a nada. El seguro suyo corría a partir del primer día del tercer mes o del cuarto mes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay que tener en cuenta muchas de esas situaciones. ¿Qué es un estado contratante? Son estos estados que contratan directamente los servicios de estas empresas, y ya lo manifesté inicialmente. Rusia es un estado contratante, contrata directamente al grupo Wagner, que es una de las preocupaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en otro gobierno, por la proliferación, por la extensión territorial que ha abarcado este grupo de mercenarios, porque son mercenarios. Entonces es preocupante para la política en Latinoamérica de los Estados Unidos. ¿Y qué son los estados de origen? Y mucho cuidado con esto, y voy a terminar aquí. Esos estados de origen son cuya nacionalidad ostentan las empresas militares de seguridad privada, y es donde están registradas, ojalá sean así, registradas legalmente estas empresas. Pero también se debe considerar que esos estados origen no solamente es donde está la principal o la casa matriz de esa empresa, sino también donde hay oficinas o se dice que hay oficinas, porque para nadie es un secreto que esto de las empresas militares de seguridad privada lo han venido manejando de forma muy soterrada, de forma muy que deja aspectos a la presunción de que es ilegal, porque todo se maneja por redes sociales. No hay oficinas, no hay un contacto directo con las personas, todo es envío de documentos, es encontrémonos en tal sitio, yo le recibo en tal otra, etcétera, pero no hay una oficina, no hay un registro en el Ministerio del Trabajo, en el caso colombiano, donde exista ese registro de esa oficina trabajando y que tenga permiso del Estado para enviar personas fuera de Colombia, que es una de las funciones. Entonces, para el día de hoy, contamos con un invitado que tiene bastante conocimiento del tema, lo maneja muy bien, y por eso lo hemos traído. Como siempre, en nuestros conversatorios tenemos profesionales de alta calidad, y hoy nos acompaña Andrés Fernando Pirela Cabrera, desde Colombia. Andrés Fernando es mayor retirado del Ejército de Colombia, es profesional en ciencias militares, es abogado, es magíster en justicia y tutela de los derechos con énfasis en ciencias penales y criminológicas, es especialista en derecho internacional humanitario y derecho internacional de los conflictos armados, es especialista en administración y conducción de unidades militares, especialista en administración de recursos para la defensa nacional, es diplomado en derechos humanos y derecho internacional humanitario, es consultor en seguridad avalado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, y lo más importante de todos, es socio de AIMSE Capítulo Colombia. Andrés, buenos días, bienvenido a este conversatorio en donde lo vamos a escuchar y vamos a aprender de usted. Buenos días a todos. Me place mucho estar con ustedes ahorita para compartir unos conocimientos en este foro
sobre empresas militares de seguridad privada a la luz de las normas internacionales. Muchas gracias, mi mayor, por la presentación. Entonces, vamos a proceder de una vez con la capacitación, por decirlo así. Eh, Están viendo la imagen en... No, todavía. Ahí ya. ¿La puede ampliar, por favor? Ujú. Listo. Ya se puede ver, claro. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, eh, primero que todo, nosotros tenemos que diferenciar que a la luz del documento de Montreux, existen las empresas militares de seguridad privada y existen las empresas de seguridad. Entonces hay que marcar una diferencia. El vacío normativo del cual vamos a hablar se relaciona más con las empresas militares de seguridad privada. ¿Por qué? Porque de una u otra forma esto se relaciona con el mercenarismo. O sea, el tema central del estudio de las empresas militares de seguridad privada y sus miembros, los contratistas, gira en torno a actividades de mercenarismo. Hay gente que es detractora de eso, hay gente que de pronto está a favor, hay otros que están en contra, pero de una u otra forma, estas actividades se relacionan con el fenómeno del mercenarismo. Mm, Vamos a ver en la siguiente capacitación como primera parte el objetivo y el problema de la capacitación, donde expondremos el problema de lo que está pues sucediendo actualmente con relación a este tema de las empresas militares de seguridad privada. Seguidamente vamos a ver los antecedentes históricos, después la definición de los conceptos de empresa militar de seguridad privada, empresa de seguridad privada, combatiente, el estatuto del combatiente. Más adelante iremos a ver el marco legal internacional con respecto a este tipo de prácticas, la relación con el derecho penal comparado, no con el derecho penal internacional, sino con el derecho penal comparado. Y por último, estudiaremos las posturas que están a favor y en contra de las actividades de las empresas militares de seguridad privada. Como objetivo, entonces, tenemos el comprender el vacío en las normas internacionales con relación a las actividades de las empresas militares de seguridad privada. Tengan en cuenta ustedes que estas siglas siempre se utilizan para definirlas y a partir de ese momento vamos a manejar esa sigla para definir este tipo de empresas, EMSP o en inglés PSC, y su incidencia de afectación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Casi siempre el derecho internacional humanitario, pero como muchas veces las empresas militares de seguridad privada operan en escenarios que no necesariamente son de conflicto armado, entonces también con relación a los derechos humanos. Y todo esto es para determinar en qué categoría podría estar su situación legal y eventual responsabilidad penal. ¿De quiénes? De las empresas militares de seguridad privada y los miembros que hacen parte, bien sea como directivos o como parte ejecutiva, como por decirlo así, los contratistas. Como temas de estudio abordaremos principalmente el derecho internacional humanitario, el derecho penal comparado, la geopolítica y las ciencias militares, porque pues estamos hablando de empresas militares de seguridad privada, no empresas de seguridad, sino empresas militares de seguridad privada. Y aún así, las ciencias militares comprende todo eso. El problema, ¿cuál es el problema con respecto a este tipo de prácticas? El estatus legal de los contratistas militares es incierto. Las empresas militares de seguridad privada se relacionan con lo dispuesto en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989 y además lo dispuesto en el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra y la Convención contra el Mercenarismo de África de 1977. A pesar de esto,
las empresas militares de seguridad privada son una constante en casi todos los escenarios donde hay conflicto armado, violencia generalizada o condiciones muy altas de inseguridad, motivo por el cual es un tema de bastante preocupación y además un fenómeno persistente de la globalización. Pues se ha llegado hemos llegado al punto que, así como decía mi mayor, las empresas militares de seguridad privada constituyen ejércitos privados que superan las capacidades de un ejército regular, como es el caso del grupo Wagner, que su estatus legal sigue siendo incierto porque para muchos es una organización paramilitar y para otros vendría a ser una empresa militar de seguridad privada. Incluso este grupo se muestra públicamente, incluso hasta por internet, como una empresa militar de seguridad privada y no como pues como grupos paramilitares, incluso los consideran hasta organizaciones terroristas. Entonces hay una preocupación muy grande por parte de la comunidad internacional para precisamente impedir la proliferación de este tipo de actividades y este tipo de empresas. Entonces, vamos a una pregunta. ¿Qué clase de actores vendrían a ser los miembros de las empresas militares de seguridad privada cuando participan en las hostilidades de un conflicto armado o están en escenarios de violencia generalizada o condiciones muy altas de inseguridad? Esta clase de miembros o de contratistas estarían protegidos bajo el estatuto del combatiente, pueden ser infractores de la ley, podrían considerarse que son delincuentes o son combatientes irregulares. Entonces, esto es lo que tendríamos que analizar. Se podrían ser destinatarios del estatuto de los prisioneros de guerra, los miembros de las empresas militares de seguridad privada cuando sean capturados por el enemigo en un enfrentamiento, en un combate, en un escenario de conflicto armado. Entonces, eso es lo que tendremos que hacer y ese es el vacío que hay con respecto a este tipo de actividades. Como hay una preocupación tan sentida por parte de la comunidad internacional, en el año 1987 se creó una relatoría especial para el estudio y el seguimiento de las actividades de los mercenarios, las empresas militares de seguridad privada y los combatientes extranjeros, que estos vendrían a ser los actores del fenómeno del cual estamos hablando. El grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio de los pueblos al derecho a la libre determinación sustituyó a la Relatoría Especial que fue conformada en el año de 1987. Ahora se llama Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas, el cual está adscrito a la Comisión de Derechos Humanos de la misma organización y sustituyó el mandato del relator especial, que anteriormente se nombraba solamente un relator, una persona, pero en este momento es un grupo de trabajo constituido por 4 expertos en derecho internacional humanitario y derechos humanos, del cual vamos a hablar más adelante. Este grupo de trabajo sobre mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas emite periódicamente unos informes dirigidos a la Organización de las Naciones Unidas, unos informes temáticos que van a unos temas concretos y unos informes regionales o informes como de campo o informes de país que van focalizados a ciertas regiones del mundo. Mm, Hay una situación bastante especial porque dentro de estos relatores o estos miembros de este grupo de trabajo casi siempre nombran personas que sí son expertos en derecho, son expertos en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, sociólogos, politólogos, antropólogos, hasta psicólogos han nombrado ahí desde el año 2005, pero no han tenido en cuenta profesionales de las ciencias militares, ni policiales, no han tenido en cuenta militares retirados o gente que realmente de pronto conoce un poco más allá lo que significa eso. Entonces sí me parece que, pues igual,
Las organizaciones internacionales están en contra de la proliferación de esto, pero me parece bastante raro porque siempre están, es como desde un punto de vista crítico con respecto a unas prácticas que están proliferando y que van a ser el futuro de los conflictos armados. Seguimos. Como los antecedentes históricos a lo que se tiene como las compañías militares de seguridad privada o el mercenarismo. Nos remontamos a la batalla de Cunaxa, para un ejemplo así claro, que fue una batalla que sucedió en el año 401 a.C. al interior del Imperio Persa, donde participaron como contratistas militares una serie de militares griegos. El mercenarismo griego fue bastante común en el siglo IV y en el siglo V antes de Cristo. En esta batalla participó el general Clearco como el comandante de todos esos contratistas, por decirlo así, y el famoso Jenofonte, no sé si de pronto ustedes lo han oído, que fue discípulo de Sócrates y que escribió el libro de el Anábasis. Anábasis, que precisamente cuenta esa batalla ellos la perdieron, la batalla de Cunexia ellos la perdieron, y Jenofonte cuenta todo lo que la expedición de la retirada de los 10.000, y eso se conoce como la expedición de los 10.000 de Jenofonte, pero el libro se conoce como el Anábasis de Jenofonte, y eso es una historia de mercenarismo. No hay de otra, porque ellos estaban trabajando allá para para el imperio persa en esa época, pero ellos estaban trabajando por dinero, ellos estaban trabajando por una retribución económica y material. Que cuando llegaron a Grecia fueron recibidos como héroes, sí, porque fue una expedición bastante larga, donde les tocó incluso librar batallas con diferentes ejércitos y todo. Entonces es una historia incluso interesante, les recomiendo que se lean el libro, se llama el Anábasis. El mercenarismo como tal existe desde la antigüedad y ha estado presente en casi todos los conflictos armados. Desde siempre se han empleado contratistas militares y mercenarios para que cumplan y suplan funciones como combatientes, así como dijo mi mayor, combatientes, consultores, asesores. En distintos escenarios, incluso también han sido contratados para que participen directamente en las hostilidades. Y esto viene desde la aparición de los primeros ejércitos y el desarrollo de la profesión y la ciencia militar. El mercenarismo o los contratistas militares existen desde que se profesionalizó y desde que se tecnificó la ciencia militar. ¿Cuándo aparecieron los primeros ejércitos? Los primeros ejércitos aparecieron a la par de la agricultura. O sea, la agricultura fue una de las principales o una de las más grandes invenciones tecnológicas que ha hecho el hombre, la humanidad. Desde el momento en que se creó la agricultura, se crearon asentamientos y se pudo alimentar un montón de gente. Desde ese momento nacieron los ejércitos profesionales. Y desde ese momento nacieron también las profesiones de libre, sí, artesanos. Hubo gente que podía dedicarse a hacer una cosa, ya dejaron de ser cazadores y recolectores y pasaron a desempeñar cualquier tipo de profesión liberal. Pero desde este momento existen los ejércitos, desde el momento en que se desarrolló la agricultura. Los primeros ejércitos que hubo de los sumerios, los hititas, los egipcios y todo ese cuento, ya trabajaban con extranjeros que tenían habilidades para ciertas capacidades, para montar a caballo, para disparar el arco, para lanzar ondas. Entonces, dependiendo de las habilidades de las personas que provenían de diferentes regiones, asimismo ellos pues contrataban o los utilizaban y casi siempre por una retribución material. Para que vean ustedes que este tema no es nuevo y va de la par con la evolución de la historia militar y los ejércitos. Mercenarismo griego, otra historia bastante significativa con respecto a eso en la antigüedad es la de Memnón y Mentor de Rodas en el siglo IV antes de Cristo, que ellos sirvieron como mercenarios al servicio de el emperador persa en las guerras de Alejandro el Grande. Cuando Alejandro invadió Persia,
Mentor y Memnón de Rodas estaban al servicio de los persas, pero eran mercenarios griegos. Posteriormente, durante los siglos tercero y segundo antes de Cristo, en las guerras púnicas, yo sé que ustedes conocen el caso de Aníbal de Cartago y las guerras púnicas. El ejército de Cartago, el ejército cartaginés, estaba constituido principalmente por contratistas militares, por mercenarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese es un claro ejemplo de mercenarismo de la antigüedad. Posteriormente, ya en la Edad Media, en el siglo X, el emperador del Imperio Bizantino contrató la Guardia Varega en el año 987 como su guardia personal. ¿Quiénes eran los varegos? Los varegos eran escandinavos, vikingos, que ustedes saben que los vikingos siempre se destacaron por su belicosidad, por ser fuertes, por ser aguerridos, por no ceder terreno. Entonces, estos varegos llegaron allá inicialmente a la Rus de Kiev y posteriormente al, al Imperio Bizantino, y el emperador confiaba más en esta guardia varega que en la misma gente del mismo ejército que de allá del imperio. Entonces, esta guardia sirvió al Imperio Bizantino durante 4 siglos, hasta que cayó Constantinopla y todo eso. La guardia varega estuvo al servicio de la protección personal del emperador bizantino. Después, ya finalizando la Edad Media, sobrevinieron las compañías libres y los condottieros italianos. Estas compañías libres hacían algo muy parecido a lo que ahora hacen las compañías o las empresas militares de seguridad privada. Exactamente lo mismo. Eran dirigidas por un condottiero, que era el capitán, era el comandante de la compañía libre, y estas se ponían al servicio de los reyes, de los monarcas y de los estados que había en esa época, principalmente en las ciudades-estado italianas que durante el siglo XIV y el siglo XVI experimentaron un fuerte crecimiento económico, se enriquecieron y tuvieron la capacidad de contratar estas compañías libres, que eran ejércitos profesionales, pero compuestos por contratistas de soldados o de guerreros provenientes de diferentes partes de Europa. Y los comandantes pues eran casi siempre eh, personas que habían servido en órdenes de caballería o algo, y que habían dejado de trabajar con eso y pasaron al servicio o pasaron a conformar compañías libres, eh, que sirvieron, como ya les dije, allá a los reinos que había en la época. Mm, la finalización de los conflictos armados siempre ha supuesto eh, que mucha gente quede sin empleo y que no tengan nada que hacer. Termina un conflicto armado y sobreviven un montón de soldados y de combatientes que no tienen nada más que hacer, y seguidamente proceden ¿a qué? A conformar grupos. En este caso, en la Edad Media, finalizó la Guerra de los 100 años, finalizaron un montón de conflictos armados, quedó un montón de gente sin nada que hacer, entonces conformaron inicialmente bandas de asaltantes y grupos de forajidos, pero estos grupos de forajidos, los, estos grupos estos grupos los fueron organizando de tal forma hasta que conformaron las compañías libres y pasaron a ser en cierta medida, entre comillas, legales. O sea, el rey de Francia, el rey de Génova, el reino de Venecia contrataron estas compañías libres, que en un inicio habían sido unas bandas de asaltantes y posteriormente pasaron a ser unas empresas militares de seguridad privada, pero en esa época, en la Edad Media. Este tema es bastante interesante que ustedes lo lean para comprender de pronto un poco más el fenómeno de las empresas militares de seguridad privada. Las grandes compañías libres y los condottieros de los siglos XVI, XV, XIV, XV y XVI, qué pena.
Como antecedentes históricos tenemos el mercenarismo suizo del siglo XVI. Suiza no siempre fue el país próspero que todos conocemos, sino que en esta época era un país con muchas dificultades. Es un país montañoso y en esa época los helvetios, como se le conocía en ese momento, eran considerados personas muy fuertes, personas muy aguerridas. Entonces, fueron contratados, incluso hicieron parte de las compañías libres y fueron contratados por diferentes estados eh, como mercenarios. Incluso los orígenes de la Guardia Suiza Pontificia, la que le presta o brinda servicios de seguridad al Vaticano, al Papa, proviene de ese mercenarismo suizo. Los piqueros suizos que pues se destacaron en esa época por ser bastante efectivos en el campo de batalla. Los gansos salvajes irlandeses, que al igual que los mercenarios suizos de la misma época, fueron contratados por diferentes estados y por diferentes reinos de la época. Pero esto durante el siglo XVII y XVIII fue promovido por el mismo reino de Irlanda, que en esa época no hacía parte del Reino Unido, sino que pues como que eran independientes a lo que era el Reino Unido, pero el rey de Irlanda promovió que los hombres se fueran a trabajar por fuera a conseguir dinero, porque no había nada que hacer, no había que sembrar, no había nada. Entonces emigró mucha gente de Irlanda a diferentes países del mundo a trabajar como mercenarios, como es el caso aquí en Colombia hoy en día. La historia se repite. Aquí terminan los conflictos armados. La gente sale, se retira del ejército y se van a trabajar a compañías de seguridad a diferentes partes del mundo. Esto mismo pasó. A raíz de eso, de los gansos salvajes irlandeses, se retomó con el tiempo, como la historia y todo. Y en los años 70 sacaron una película que se llamaba precisamente así, Los Gansos Salvajes, que es una película de mercenarios belgas allá en el Congo, durante la crisis del Congo de los años 60 a 70. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, pero no son los mismos gansos salvajes, sino que les colocaron el nombre queriendo hacer una especie de apología con relación a los gansos salvajes irlandeses de los siglos XVII y XVIII. Ya para terminar, los antecedentes históricos de la Legión Británica, que todos conocemos, que participaron en las guerras de independencia de Hispanoamérica entre los años 1817 y 1828. Esa Legión Británica es algo que es controversial y esto genera mucha discusión, porque para nosotros acá en América Latina, la Legión Británica los vemos como unos héroes que nos ayudaron en el proceso de independencia, pero muy seguramente para el reino español sean considerados como mercenarios. Y efectivamente, pues sí lo era, porque ellos no hacían parte del ejército del Reino Unido. Ellos conformaron eso, la Legión Británica, tenían el beneplácito de la corona, pero no era una organización adscrita al ejército del Reino Unido. Y participaron aquí en Colombia. Y la mayoría no eran ingleses. La Legión Británica que participó en la guerra de independencia, la mayoría eran irlandeses, incluso de varias partes del mundo. Pero muchos de ellos eran irlandeses, como era el caso del coronel James Rooke. Otro ejemplo para terminar ya histórico, para terminar ya lo que son los antecedentes históricos, es la Compañía Británica de las Indias Orientales, que sirvió para el Reino Unido entre 1600 y 1874. No hacían parte de las Fuerzas Armadas ni del Ejército Real del Reino Unido, pero sí conformaron una organización que superaba en números al ejército regular, que entre los siglos 17 y 19 controlaron todo el comercio que tenía el Reino Unido en Oriente y Extremo Oriente, el comercio de las especies, el comercio de muchas cosas que se movían, principalmente en la India.
Esta compañía incluso tenía escuelas de formación de oficiales, escuelas de soldados. Los contratistas que hacían parte de esa compañía británica de las Indias Orientales provenían de diferentes partes del mundo, pero los oficiales sí eran británicos y se entrenaban en el Reino Unido, pero no hacían parte del ejército, sino que conformaban era la compañía británica de las Indias Orientales, que hoy por hoy viene a ser como la empresa militar de seguridad privada más grande que ha existido, porque, vuelvo y digo, superaba en números a los efectivos del ejército británico de esa misma época. Definiciones. Entonces, vamos a entrar ahora más en materia y vamos a definir lo que es una empresa militar de seguridad privada y vamos a definir lo que es una empresa de seguridad. Según el documento de Montreux, del cual estaba hablando mi mayor, las empresas militares de seguridad privada, como quiera que se describan a sí mismas, son entidades comerciales privadas que prestan servicios militares y o de seguridad. Los servicios militares y o de seguridad incluyen en particular los servicios de guardia armada y de protección de personas y objetos, como convoyes, edificios y otros lugares, el mantenimiento y la explotación de sistemas armamentísticos, la custodia de prisioneros y el asesoramiento de la capacitación de las fuerzas y el personal de las fuerzas locales. Esas son las funciones que desarrollan eso. Fuera de esta definición, hay una definición que establece el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya ahorita la vamos a ver, pero primero que todo hagamos una salvedad. Este documento de Montreux es un documento promovido por la Federación Suiza y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero no es una norma, no es una ley, no tiene carácter vinculante. Las normas internacionales hoy por hoy no tienen una definición jurídica de lo que es una empresa militar de seguridad privada. Esta es una definición que establece el documento de Montreux. Y ahora vamos a ver la definición del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es bastante parecida a esta definición que les acabo de decir. Entonces, para el Comité Internacional de la Cruz Roja, son entidades de tipo comercial que brindan servicios militares y o de seguridad privados que incluyen normalmente la provisión de guardias armados, la protección de personas, bienes, instalaciones, convoyes, edificios, yacimientos, refinerías, el mantenimiento y el funcionamiento de sistemas de armas, detención de prisioneros, asesoramiento y capacitación para las fuerzas locales y el personal de seguridad. Fuera de estas dos definiciones hay otra más, que es la definición del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas, que es esta. Se entiende como una entidad empresarial que presta servicios militares y o de seguridad remunerados por medio de personas físicas o personas jurídicas. Como ustedes pueden ver, en estas tres definiciones, incluso la última, que la establece el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU, es una definición que se subtrae totalmente de lo que es una empresa de seguridad porque incluye servicios militares, ¿sí? Y vuelvo y digo, las empresas militares de seguridad privada hoy por hoy son ejércitos privados que superan en muchos casos las capacidades de una fuerza regular. Una empresa de seguridad normal. Esto varía mucho en la legislación interna de cada país. En Colombia se define empresa de seguridad privada en el decreto ley 356 de 1994, que es el Estatuto de Seguridad Privada. En el artículo 8 se define, se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, móvil y o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los modelos establecidos en el artículo 6 de este decreto. Cada estado tiene su regulación y tiene su definición de empresa de seguridad o empresa de vigilancia y seguridad, que es diferente en su contexto y en sus capacidades a una empresa militar de seguridad privada, que es el tema central
de la presente exposición que les estoy haciendo. Ahora vamos al marco legal internacional con respecto a esto. Marco legal internacional tenemos como tal las convenciones de Ginebra que se ratificaron en 1945, que son documentos históricos de 1864, el que habla sobre eh, la guerra en tierra, 1906, que habla también incluye lo de los náufragos y la guerra en el mar, 1929, que es el Estatuto de los Prisioneros de Guerra, y en 1949 la protección de los civiles. Pero entonces estos 4 convenios de Ginebra se ratificaron en 1945. En ninguno de ellos se habla sobre mercenarismo o se define empresa militar de seguridad privada, pero hace parte del marco legal de lo que nosotros estamos exponiendo en este momento y lo que se ha investigado. La Carta de las Naciones Unidas de 1945. ¿Por qué? ¿Por qué la Carta de las Naciones Unidas de 1945? Porque ahí se define cuáles son los estados que existen, quiénes votan, quiénes no votan, y en la Carta de las Naciones Unidas, en esa promulgación, se prohibió el ejercicio de la guerra deliberadamente. Entonces, por eso también hace parte del marco legal de lo que nosotros estamos aquí tratando. El reglamento de la Haya de 1899 y 1907, esos dos, relativo a las leyes y costumbres de la guerra. Cuando nosotros hablamos del derecho de la Haya, nosotros estamos hablando de medios y métodos de guerra, lo que se conoce muchas veces como derecho internacional aplicable a los conflictos armados o el derecho a la guerra, el jus ad bellum, porque dentro del derecho internacional humanitario nosotros tenemos esa dicotomía entre lo que es DIH y DICA, o Derecho Internacional Humanitario y Derecho de los Conflictos Armados. El derecho de los conflictos armados se asocia más al derecho de la Haya y el derecho internacional humanitario a lo que establecen las convenciones de Ginebra de 1945. Adicional a esto, como tal, tenemos el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra de 1977. En este protocolo se define por vez primera, a la luz de las normas internacionales, el concepto de mercenario. Ahorita más adelante lo vamos a leer. Posteriormente, la Convención para la Eliminación del Mercenarismo en África. Hago la salvedad que África es el único continente o la única región del mundo mm, que tiene una convención regional en contra de este fenómeno. Principalmente, ¿por qué? Porque África ha sido el continente que más ha sufrido los embates o que ha sido más afectado por este fenómeno del mercenarismo. Y por último, tenemos la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989. O pues redondeándolo ahí, Convención contra el Mercenarismo de 1989, una convención internacional. Y para terminar, el documento de Montreux. Lo dejo allá abajo y en rojo. ¿Por qué? Porque no se podría incluir dentro de un marco legal internacional porque es un documento meramente orientativo para las buenas prácticas de las empresas militares de seguridad privada, pero el documento de Montreux no es una norma de carácter vinculante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un vacío legal con respecto a las actividades que desarrollan este tipo de empresas militares. Las convenciones de Ginebra de 1949 fueron firmadas y ratificadas por 173 estados, de los cuales 23 manifestaron nota de reserva, lo cual indica que las convenciones de Ginebra de 1949 fueron firmadas por la mayor parte o por toda la comunidad internacional. O sea, por toda Colombia, todos los países de América Latina. Hay notas de reserva, pero aplica para todos los países del mundo. Ese nivel de aceptación es bastante alto, el de las convenciones de Ginebra de 1949. La comunidad internacional, hoy por hoy,
está compuesta por 195 estados, de los cuales 193 tienen voz y voto y dos son solamente observadores que no tienen voto, como es el caso de el Vaticano y Palestina. Esos son los dos miembros observadores. Son sujetos de derecho internacional, pero no tienen voto en las decisiones que toma la Asamblea General de las Naciones Unidas, compuesta, como ya les había dicho a ustedes, por 195 estados. De esos 195, 173 firmaron y se ratificaron con las convenciones de Ginebra de 1949. Como ya les había dicho antes, el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1977 es la primera norma internacional que define al mercenarismo como tal en el artículo 47. El protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1977 versa sobre conflictos armados internacionales, pero también sobre conflictos armados no internacionales. Es que la gente suele creer que el protocolo segundo es el de los... No, no necesariamente. Eso hay que entenderlo, hay que leerlo. Entonces, el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra define mercenario como toda persona que haya sido especialmente reclutada localmente o en el extranjero a fin de combatir a fin de combatir en un conflicto armado, que de hecho tome parte directa en las hostilidades, que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa por una parte en conflicto o en nombre de ella de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las Fuerzas Armadas de esa parte, que no sea nacional de una parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una parte en conflicto, que no sea miembro de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto y que no haya sido enviado en misión especial, en misión oficial como miembro de sus Fuerzas Armadas por un Estado que no es parte en conflicto. Como ustedes pueden ver, esta definición es larga y tiene muchos elementos normativos. O sea, para configurar la definición de mercenario se tienen que presentar todos y cada uno de esos elementos normativos que están expuestos en el artículo 47 del Convenio de Ginebra, del protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra. Esta definición es larga, pero en este caso no se prohíbe, pero no se penaliza el mercenarismo como tal. Y dentro de esta definición de mercenarios suelen incluir a los contratistas militares que trabajan en las empresas militares de seguridad privada. Este protocolo, primero adicional a los convenios de Ginebra, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, ya va reduciendo el número de países miembros. 136 países se ratificaron o se adhirieron al protocolo adicional, al protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949, 136. De esos 136, bueno, de esos, bueno, 136 países en los que aplica totalmente este protocolo. Hay 38 países que tienen nota de reserva, o sea que ellos aceptaron el tratado, pero se reservan ciertas cosas dentro de ese mismo tratado. Y hay países que lo firmaron y no se ratificaron, como es el caso, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, a los Estados Unidos, Irán y Pakistán. Fueron tres países que lo firmaron y no se ratificaron. Como ustedes pueden ver, mm, las potencias tienen una tendencia muy marcada a no ratificarse con los convenios o los tratados internacionales que se relacionan con los conflictos armados o con la guerra. Y eso lo vamos a ver más adelante con la siguiente convención. Pero para que vean ustedes
el grado de aceptación de el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949 ya disminuyó, aunque sigue siendo bastante alto, porque la mayor parte de los países de la comunidad internacionales lo ratificaron o se adhirieron. Y 136 estados es un número bastante grande de aceptación para una convención o tratado internacional. Después, en 1989, eh, nace la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización y la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Esta convención fue promovida por los países africanos, particularmente. ¿Por qué? Porque ha sido el continente o ha sido la región del mundo que más ha sido afectada por el fenómeno del mercenarismo. En esta definición de mercenarismo o de mercenarios que aparece en la Convención Internacional de 1989 se amplía la definición y ya se califica como delito. Me hago entender. La Convención Internacional de 1989 ordena a los países miembros que deben incluir como delito las actividades de mercenarismo. Entonces, ¿qué tiene de especial la nueva definición? Que ampliaron el concepto de mercenarismo y que no solamente mm, hacen actos de mercenarismo las personas que participan en conflictos armados, sino que también hacen actos de mercenarismo las personas que también actúan en actos concertados de violencia, en situaciones para derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado. Entonces, no solamente se circunscribe la definición de mercenario a conflicto armado, sino que también aplica en todo momento. Pero es bastante parecida y ordena esta convención que debe incluirse como un tipo penal especial el mercenarismo dentro de los derechos penales internos de los estados. Pero esta convención eh, no tiene la misma aceptación que tuvo, por ejemplo, los convenios de Ginebra o el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra. ¿Por qué? Este tratado internacional, que es un tratado internacional como tal, solamente fue ratificado o se adhirieron 37 países. En este momento, ese tratado internacional solamente aplica para 37 países del mundo. 9 países lo firmaron, pero no se ratificaron. Y 6 de los que lo firmaron tienen nota de reserva. Y paradójicamente, no todos estos países que firmaron y se ratificaron con esta convención consideran dentro de sus ordenamientos internos al mercenarismo como un delito. Solamente 12 estados en este momento reconocen al mercenarismo como un delito y ya más adelante los vamos a ver. Pero como ustedes pueden ver acá, Colombia no firmó ni se ratificó ni se suscribió con este tratado internacional. España tampoco, Portugal tampoco, Francia. Estamos acá en América Latina y en los países de América Latina solamente Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Perú, Uruguay y Surinam eh, firmaron o se ratificaron después o se adhirieron con la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989. Con respecto a lo de la aplicación de los tratados internacionales, es muy bueno que ustedes lean la Convención de Viena. Eso no es un mamotreto grande, eso no es una norma muy grande para que sepan ustedes cómo es que aplica y cómo es que funciona. Una cosa es que un Estado firme un tratado internacional, otra cosa es que lo firme y se ratifique, porque lo pueden firmar, pero si no se ratifican es como si no lo hubiesen firmado, así de sencillo. Y otra cuestión es la adhesión. Cuando un país no firma un tratado, pero al cabo del tiempo se adhiere, es como si también lo estuviese ratificando. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿dónde encuentran ustedes esa información? En la Convención de Viena. Ahí aparece el derecho de Viena o derecho de los tratados para que de pronto ustedes lo tengan claro.
El documento de Montreux. ¿Qué es el documento de Montreux? Del 16 de diciembre de 2008. Fue respaldado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la Confederación Suiza, y es un instrumento de tipo netamente orientativo para mejorar las prácticas de las empresas militares de seguridad privada y las empresas de seguridad privada con relación al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, pero no tiene ningún tipo de efecto vinculante sobre los estados. Tengan en cuenta eso. Versa sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares de seguridad privada durante los conflictos armados. Ese documento ustedes lo pueden ver por internet. eh, Se consigue en todos los idiomas, allá aparece. Es bastante interesante. Hoy en día, hoy por hoy, pues tratan de hacer del documento de Montreux como, como la norma, por decirlo así, pero como no tiene carácter vinculante y hay una convención que prohíbe el mercenarismo, entonces por eso es que hay un vacío y de pronto en este momento es incierto, pero es bueno que ustedes le digan a la gente que si de pronto están animados y con ganas de irse a trabajar a una empresa militar de seguridad privada en África, en Medio Oriente, en el sudeste asiático, en cualquier parte del mundo, que el ser contratista de una empresa militar de seguridad privada no lo va a sustraer de la definición de mercenario que está escrita en las normas internacionales. Pero esas normas internacionales, particularmente las convenciones contra el mercenarismo, no tienen un nivel de aceptación muy alto y en muchos países del mundo no son delitos, pero en ciertas partes sí, para que lo tengan en cuenta. Porque si de pronto llegan y los capturan en un país donde hayan ratificado la Convención contra el Mercenarismo y hayan incluido ese tipo penal como una categoría especial, los pueden estar condenando por delitos contra la seguridad, por delitos contra la paz, en fin. Bueno, vamos a proceder, vamos a seguir. A raíz de esa preocupación con respecto a ese vacío con relación a las empresas militares y de seguridad privada, en el mismo año que se creó el documento de Montreux, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas quiso promover la realización de una convención internacional que abarcara el tema de las empresas militares de seguridad privada. Y existe el proyecto, pero no ha avanzado desde el año 2008, que fue que se estableció, según el informe temático A64 del 20 de agosto de 2009. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, se suele creer que la vinculación de los contratistas a una empresa militar y de seguridad privada legalmente constituida legitima sus actuaciones, pero no hay un marco jurídico de tipo vinculante que regule las actividades de este tipo de empresas, razón por la cual hay un proyecto promovido por el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas para la realización de una convención que regule este tipo de empresas. Entonces, para que pues lo tengan ustedes en cuenta. Es bueno que ustedes conozcan que mm, eso va a ser el futuro de las guerras. Las empresas militares de seguridad privada van a seguir contratando y van a seguir proliferando porque cada vez es menos la gente que se quiere ir a prestar el servicio militar, cada vez es menos la gente en capacidad de combatir, cada vez hay menos combatientes para muchas cosas, y más que todo en los países del primer mundo y que se ven abogados a recurrir a empresas militares de seguridad privada o a combatientes extranjeros que al ser parte de instituciones legalmente establecidas, pues se legitiman. Pero los combatientes extranjeros también son actores del mercenarismo, sino que se sustraen de esa definición porque hacen parte de una fuerza regular legalmente constituida. Pero el futuro va a ser la proliferación de estas empresas militares de seguridad privada. Nada han podido hacer estos esfuerzos internacionales. La Convención contra el Mercenarismo de 1989 no es que haya tenido muy buenos resultados porque hoy por hoy solamente 37 estados y no solamente esos 37 estados condenan al mercenarismo como ya les habíamos dicho antes. Los actores del mercenarismo, como materia de estudio,
El grupo de trabajo sobre mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas considera como actores del mercenarismo a quienes los mercenarios y sus actividades conexas. ¿Quiénes son? Los que por su cuenta se van a trabajar por a otra parte del mundo por plata, por dinero. Suponiendo yo me quiero ir allá a brindar mis servicios sin hacer parte de una empresa militar, sin ser contratista. Me voy a otro país a trabajar a que me paguen y me meto a un grupo rebelde, a un grupo de liberación, a un grupo guerrillero por allá en África, un grupo, no sé, una disidencia, alguna vaina. Entonces ahí configuro lo que sería un mercenario netamente dicho y todo lo que ahí se desprende. ¿Qué otro actor tiene el mercenarismo? Las empresas militares de seguridad privada y sus contratistas, para que ustedes lo tengan en claro. Son, a la luz de las normas internacionales, son mercenarios. Y por último, tenemos a los combatientes extranjeros. ¿Sí? ¿Quiénes son los combatientes extranjeros? Pues los combatientes extranjeros son los miembros que hoy en día luchan en la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, que es una institución adscrita a las Fuerzas Armadas de Ucrania, entonces son combatientes legales y no pueden ser considerados como mercenarios, pero sí hacen parte del estudio del fenómeno. Al igual, tenemos a la Legión Española, que también incorpora dentro de sus filas extranjeros, pero hace parte del ejército de tierra español y no podrían ser considerados como mercenarios, pero como son combatientes extranjeros, hacen parte del fenómeno. La Legión extranjera francesa también incorpora eh, extranjeros de varias partes del mundo, son combatientes extranjeros, no son mercenarios, pero vuelvo y digo, hacen parte del estudio del fenómeno, porque donde no estuviesen sirviendo para una fuerza legalmente constituida, pues así de sencillo, serían eh, mercenarios. Los mercenarios son combatientes ilegales según las normas internacionales. Hay dos tipos de combatientes ilegales según el derecho internacional humanitario. Unos, los mercenarios; dos, los espías, para que lo tengan en cuenta. Son combatientes no irregulares, sino combatientes ilegales. O sea que si los capturan o algo, pueden ser judicializados y de pronto no pueden ser benefactores o destinatarios del Estatuto de Prisioneros de Guerra. El Estatuto del Combatiente. En el Estatuto del Combatiente, que precisamente lo establece el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, pero también los reglamentos de la Haya sobre leyes y costumbres de la guerra, define quiénes son los que son realmente combatientes legales, porque hay unos combatientes legales y hay unos combatientes irregulares. Los combatientes legales son los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado, así de sencillo. Esos son los combatientes legales, como también son las milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de las Fuerzas Armadas, que las milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de las Fuerzas Armadas o que las constituyan. Por ejemplo, una legión extranjera, la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Esos son milicias y cuerpos voluntarios que hacen parte de las Fuerzas Armadas. Los miembros de las tripulaciones, marinos mercantes, pilotos organizados, todos estos son combatientes. Los miembros de una insurrección en masa, es decir, la población civil alzada en armas. Estos ya no vendrían a ser combatientes legales, sino combatientes irregulares, pero están amparados bajo el Estatuto del Combatiente. O sea, los miembros de una insurrección en masa, es decir, la población de un territorio no ocupado que tome espontáneamente las armas para combatir contra una potencia invasora, si llevan las armas a la vista y respetan las leyes y costumbres de la guerra. Y por último tenemos a las fuerzas policiales. Incluso si hay una organización paramilitar o servicio armado encargado de hacer respetar el orden, debe informar esta potencia a la otra parte en conflicto de que esas son eh, hacen parte de los combatientes de ese país, de, hacen parte de las Fuerzas Armadas, no legalmente, pero hacen parte. Entonces se informa a la otra parte que hay una organización que está combatiendo a favor de nosotros para que tengan, entonces en ese caso, son combatientes irregulares, pero están amparados bajo el Estatuto del Combatiente. Como ustedes pueden ver,
En el Estatuto del Combatiente no se contemplan a los mercenarios, ni se contemplan a las empresas militares de seguridad privada. Entonces ahí donde nosotros tenemos ahí ese vacío con respecto a si son o no son combatientes. Y realmente sí son combatientes, que son ilegales, sí, pero son combatientes y deberían incluirse dentro del estatuto, porque si están participando en las hostilidades y respetan las normas, las leyes y costumbres de la guerra, son combatientes, pero entonces ahí está ese vacío, que no se sabe si considerarlos delincuentes y no sé si de pronto ustedes quieran considerar a los miembros contratistas de una empresa militar de seguridad prueba que están desarrollando un trabajo, están trabajando, no están desarrollando acciones delictivas. Si participan en las hostilidades de un conflicto armado respetando el DIH, no podrían ser considerados delincuentes. Así me parece. Como tal, tenemos bastantes ejemplos claros de lo que ha sido mercenarismo. Tenemos aquí el caso de Jair Klein, aquí en Colombia, analizando aquí el derecho penal comparado. Casi siempre las personas que han sido relacionadas con este fenómeno, ninguno de esos que ustedes ven en esta imagen que les estoy mostrando ha sido condenado por mercenarismo. Casi siempre a las personas que investigan o judicializan por actos de mercenarismo, por hacer parte de empresas militares de seguridad privada y todo, no los condenan por delito de mercenarismo. Al único que condenaron por mercenarismo en un proceso internacional fue a Costas Georgiou, que le decían el coronel Cayani, que participó allá en la guerra civil de Angola y en la guerra de Angola durante la década de los 70, 80. A él le hicieron un proceso revolucionario, porque en esa época los que estaban ahí en el gobierno eran prosoviéticos. Entonces, en el gobierno de Angola, que era prosoviético, le hicieron un juicio revolucionario a Costa Giorgio y fue condenado a muerte por mercenarismo. Sí, es el único que de pronto han condenado por el delito de mercenarismo, a la luz de procesos así, no internacionales, sino procesos internos. Y ese proceso se conoce como el proceso o el juicio de Luanda, que se desarrolló en la capital de Angola, que así se llama, Luanda. Entonces ustedes lo pueden ver, es el del centro de la imagen, Costa Giorgio. Con él fueron condenados a muerte otros 4 mercenarios ingleses. De resto, todos los que ustedes ven aquí en esta imagen, empezando por Jair Klein, que durante un tiempo acá entrenó y adiestró grupos de paramilitares y grupos de autodefensa y grupos también al servicio de narcotraficantes. Eh, Él fue condenado, pero no por ese delito, fue condenado por el delito de adiestramiento para actividades ilegales. Aquí en Colombia se conoce ese tipo penal así, pero no por el delito de mercenarismo. Nunca cumplió la condena y en este momento prescribió. El Tribunal Superior de Manizales le prescribió la condena a Yair Klein y a los otros 2 que fueron condenados junto a él. Caso más reciente fue el de el asesinato del primer ministro de Haití en 2021, llevado a cabo por una empresa militar de seguridad privada que tenía un comando de mercenarios colombianos que asesinaron al primer ministro. Todos los que fueron capturados ahí han sido condenados por otra clase de delitos. Los que están en Haití, los 17 colombianos que están ahí, todavía está el juicio. El juicio no ha tenido un fallo, pero el capitán Rivera y los otros que fueron extraditados a los Estados Unidos, ellos confesaron y fueron condenados por otro delito diferente a lo que es mercenarismo. El reconocido mercenario francés Bob Denard, que hizo 2 golpes de estado en las Islas Comoras y después quiso volver a retomar el poder allá porque él siendo mercenario tenía el control de un país entero. Tampoco fue condenado por el delito de mercenarismo, sino por otras cosas, sino que ya estaba muy viejo y nunca cumplió condena. Pero todos los que ustedes ven acá son mercenarios famosos. Jair Klein, Prigozhin, el que se murió en el accidente aéreo, que era comandante del grupo Wagner al inicio de la guerra de Ucrania.
Black Jack Schramm de Bélgica, que también estuvo allá en la guerra del Congo en África. El famoso caso de Blackwater y la masacre de Nisur en el año 2007. Los contratistas militares de Blackwater, los contratistas militares de Blackwater que fueron investigados por esa masacre que se perpetró en Nisur en 2007, fueron inicialmente condenados, apelaron, eso se fue a segunda instancia, volvieron a ser condenados, pero finalmente el primer gobierno Trump los absolvió de los delitos y de la pena que estaban cumpliendo. Entonces, esta organización Blackwater ha cambiado varias veces de nombre y ahora ya no se llama Blackwater, sino que ahora se conoce como Constellis Internacional y se fusionó con otra. Lo mismo, el grupo Wagner también cambió incluso el nombre, que ese logo que ustedes pueden ver ahí, ellos lo cambiaron y ahorita ya ellos cambian, es como para evitarse de pronto ese esquema o esa estigmatización. Entonces, por eso cambian la razón social y todo eso. Pero entonces, como Blackwater fue cuestionado por esos hechos que se presentaron en la guerra de Irak en el año 2007, entonces ahora tienen otro nombre y se llaman Constellis Internacional. Ellos pasaron a ser de Blackwater, pasaron a llamarse Academy y después pasaron a ser Constellis, pero ahora son una organización mucho más grande de lo que era Blackwater en su momento. Ahora es una organización internacional, mejor dicho, es un ejército privado que tiene más capacidades porque se fusionó y atrapó otras empresas militares de seguridad privada y ahora funcionan bajo el nombre de Constellis Internacional. Bueno, países donde el mercenarismo es un delito. Solamente 12 países en el mundo tienen en su ordenamiento interno al mercenarismo como delito, para que vean ustedes la poca aceptación que ha tenido la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989. Y ahí se pueden ver claramente en el mapa qué países son. Acá en América, solamente 2 países consideran al mercenarismo como delito, como es el caso de Honduras y Cuba, donde en los códigos penales han incluido este tipo penal especial. O sea, un tipo penal especial donde se prohíbe y donde se penaliza el mercenarismo tal cual como lo define la Convención Internacional de 1989. En África, solamente Argelia lo tiene como un tipo penal especial, a pesar de que incluso África tiene una convención internacional contra el mercenarismo. Existen otros, en esos países existen unos códigos donde el mercenarismo lo asocian con otro delito, así de sencillo, como pasa en Colombia. El mercenarismo aquí no lo incluyen como un delito especial, un delito particular, sino que lo asocian con otro hecho punible, con otra actividad ilegal. Pero estos países que aparecen ahí en color azul en este mapa es donde sí existe como un delito especial, como es el caso de Argelia, el caso de Italia, Bélgica, Alemania, Croacia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Líbano y Qatar. Son los únicos 12 países del mundo donde en el Código Penal se establece un tipo penal especial de mercenarismo, tal cual como lo define la Convención contra el Mercenarismo de 1989. Eh, ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados en el delito de mercenarismo? Como vuelvo y les vuelvo a decir a ustedes, el tipo penal del mercenarismo tiene muchos elementos normativos. Es difícil que a alguien le puedan tipificar la conducta porque tiene demasiados elementos para configurar el hecho punible. O sea, es difícil que una persona la condenen o sea, no que lo condenen, sino que le tipifiquen la conducta porque tiene demasiados elementos normativos para que exista como delito. Pero, ¿qué se pretende con la tipificación del mercenarismo como un delito?
Proteger ciertos bienes jurídicos. ¿Qué bienes jurídicos se protegen con el delito de mercenarismo? Principalmente la libre determinación de los pueblos y la independencia política. Como ya habíamos dicho, los mercenarios en África hicieron un montón de embarradas, un montón de cosas que incluso golpes de Estado tras golpes de Estado. Yo solamente expuse unos ejemplos, pero ustedes pueden ver allá que el mercenarismo ha servido como un instrumento de dominación, inicialmente con las potencias occidentales en el contexto de la Guerra Fría, pero hoy por hoy las empresas militares de seguridad privada que están haciendo presencia en África no son ni de Bélgica, ni del Reino Unido, ni de los Estados Unidos, ni de Francia, no, Rusia y China. ¿Por qué? Porque ahorita es el nuevo escenario donde quieren eh, tomar control de recursos, de explotación, de minerales. Entonces, más que todo, es la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Porque el mercenarismo ha servido como un instrumento de dominación. Entonces, por eso se tiene como bien jurídico tutelado la libre determinación de los pueblos y la independencia política. El otro bien jurídico tutelado en el delito del mercenarismo es la paz, porque mm, para las organizaciones internacionales, el mercenarismo y lo que hacen las actividades, lo que hacen las empresas militares de seguridad privada, intensifican los conflictos armados. O sea, las actividades de las empresas militares de seguridad privada intensifican los conflictos armados como tal. Entonces, por eso se dice que atenta contra la paz. Y el otro bien jurídico tutelado eh, en el delito del mercenarismo es la seguridad internacional. La seguridad internacional. Hay países del mundo donde el bien jurídico tutelado con el delito del mercenarismo es la seguridad internacional, como es el caso de Croacia, como es el caso de Azerbaiyán y Armenia. Hay otros como lo que es el caso de Bélgica, Alemania e Italia, donde se condena el mercenarismo, es la paz. Y los países de África y de América que han penalizado el mercenarismo lo hacen porque es una violación a la libre determinación de los pueblos y la independencia política. ¿Cuál es el desvalor de la acción? El desvalor de la acción es lo malo de una acción para que constituya delito. ¿Sí? O sea, una actividad ¿por qué es malo el mercenarismo? ¿Sí? Como tal. Entonces, el desvalor de la acción en el delito del mercenarismo es que las personas que desarrollan este tipo de prácticas lo hacen es sin fines altruistas, que lo hacen es por una retribución material y sin tener mayores intereses que los materiales. Entonces, ese es el desvalor de la acción del delito del mercenarismo. Pero esto también es difícil. ¿Por qué? Porque incluso hasta los miembros de las Fuerzas Armadas de todos los estados les pagan un sueldo. La palabra soldado proviene de la palabra sueldo. Ustedes ven la base etimológica de la palabra soldado y proviene de eso, del sueldo, del salario, sueldo, la sala. Los soldados romanos en la antigüedad, ya en la época del Imperio Romano, a los soldados romanos les pagaban con sal, por eso viene salario. Sí, la palabra sueldo, sueldo como tal, significa soldado. Entonces, la mayor parte de los que pues, trabajan en un ejército legalmente constituido, pues reciben con una remuneración. Entonces, es difícil porque los que se van a trabajar muchas veces como contratistas en una empresa militar de seguridad privada es porque les gusta, tienen una vocación militar que los lleva a trabajar en este tipo de empresas. Entonces, por eso no podría considerarse delincuentes, pero para las normas internacionales, que vuelvo y le digo, que han sido redactadas por un montón de civiles que no tienen ni idea, que no saben cuánto pesa un fusil, que no saben qué es estar en un conflicto armado, que no saben qué es ponerse el uniforme, ellos no entienden eso. Entonces ellos hablan es que no tienen fines altruistas, que trabajan es por una retribución material y no. Los policías, los soldados del ejército,
de las instituciones legalmente constituidas también trabajan por una retribución material en todas las partes del mundo. Vayan allá, por ejemplo, en el ejército de Mozambique y allá les dicen allá, no, ustedes ya van a seguir funcionando acá por amor a la patria, y no les vamos a pagar y créanme que a los 2, 3 meses no queda nadie en el ejército, así de sencillo. Entonces es para que lo tengan en cuenta, que el desvalor de la acción en las actividades de mercenarismo es que lo hacen sin fines altruistas por una retribución material y sin tener mayores intereses que los materiales y o económicos. ¿Sí? El delito de mercenarismo como tal tiene demasiados elementos normativos. O sea, vuelvo y le digo, para que alguien lo condenen por eso es difícil, es difícil. Solamente un caso ha existido en la historia. La Corte Penal Internacional no tiene jurisprudencia relacionada con mercenarismo por ningún lado. Y solamente este caso, el juicio de Levanda, del que yo les hablé. Elementos normativos como la motivación esencialmente económica, materialista, la falta de lealtad, la amenaza para la paz y la afectación al derecho internacional como tal, los elementos normativos. Pero el desvalor de la acción en lo que les acabo de decir. Ya estamos terminando la presentación, qué pena con ustedes. Entonces, aquí unos ejemplos de lo que pues ha pasado acá. No sé si de pronto ustedes se acuerden de Ilich Ramírez, el Chacal. Sí, ese también como terrorista, narcotraficante, pero también fue mercenario. Entonces, este señor finalmente fue condenado a cadena perpetua. Tiene 3 cadenas perpetuas y la última es de 2021. Ya la está pagando en Francia, el Chacal. Bob Denard, el famoso mercenario francés, murió en el desarrollo del juicio y tuvo una vida normal después de que dejó de hacer golpes de Estado y de participar en conflictos por allá en África, porque este sí, ese es el papá de los mercenarios. Y finalmente murió en desarrollo del juicio, pero a él no lo estaban procesando por mercenarismo, a él lo estaban procesando eh, por un homicidio en la guerra del Congo, por allá cometieron una embarrada, entonces los judiciales ya no fue por otra cosa totalmente diferente a mercenarismo. Jair Klein, Jair Klein, el que estuvo aquí en Colombia y todo, la condena prescribió en 2011. ¿Y por qué fue condenado? Por entrenamiento ilegal o entrenamiento con fines ilícitos. Ese fue el delito que le endilgaron a Jair Klein aquí en Colombia. A Robert Mackenzie de los Estados Unidos murió en un combate en Nigeria en 1995. Nunca ni siquiera lo investigaron, nunca ni siquiera lo procesaron. Black Jack Schramm de Bélgica. Lo sentenciaron a 20 años de prisión, pero solamente pagó 3 meses. Mejor, nunca estuvo preso. Fue sentenciado a 20 años de prisión por golpe de Estado. O sea, el delito en Bélgica lo investigaron fue por el delito de conspiración para derrocar gobiernos. Y finalmente, nunca pagó un día de condena. Black Jack Schramm nunca pagó un día de condena, lo sentenciaron a 20 años y finalmente murió prófugo en 1988. Mike Huari, el Mad Mike irlandés, él intentó hacer un golpe de estado en las Islas Seychelles, que hicieron una operación que fue una embarrada porque en el aeropuerto los detectaron y eso dio inicio a un combate por allá. No llegó a perpetrarse como tal el golpe de estado que querían ir a hacer por allá, que fue promovido incluso por Sudáfrica, por el Reino Unido, por Bélgica, porque querían sacar del gobierno de las Islas Seychelles a unos comunistas que estaban gobernando. Entonces, ellos finalmente no pagaron condena. Mm, Matt Mike fue amnistiado a los 33 meses allá en Sudáfrica. Murió en el año 2020 con 100 años de edad. Germán Rivera, que fue el comandante del comando de mercenarios colombianos que estaban en una empresa militar de seguridad probada que asesinó a Juvenel Moïse en el año 2021. A él lo
condenaron a cadena perpetua por conspiración para asesinar a un jefe de Estado extranjero, pero no por el delito de mercenarismo. Germán Rivera es compañero de curso mío. Mm, Costar Giorgio, que fue el que les mencioné que estuvo en la guerra de Angola y que fue condenado a muerte por un juicio revolucionario y lo condenaron por ser un instrumento del imperialismo occidental y por afectar la paz, la libertad y la independencia de los pueblos africanos a través del mercenarismo. Es el único que ha sido condenado por el delito de mercenarismo como tal. Y por último tenemos el caso estos de los de Blackwater y los que perpetraron la masacre de Nisur en el año 2007. Finalmente fueron absueltos en el primer gobierno Trump. Ese caso es bastante sentido, sino que explicar este caso acá alargaría bastante la presentación que ya estamos por terminar. El Estatuto de Roma como tal, ustedes pueden ver, es una norma que tiene bastante aceptación, tiene 147 países firmantes y ratificados, pero en este caso no aplica porque el mercenarismo no está tipificado dentro de los delitos que está en el Estatuto de Roma, o sea, no hace parte, el mercenarismo como delito no hace parte de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En este momento, ¿quiénes están a favor del mercenarismo y quiénes están en contra del mercenarismo? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Hablar de mercenarismo es estar hablando también de estas empresas militares. Entonces, ¿quiénes están a favor? Pues las grandes potencias, la industria de la seguridad privada y algunos académicos e investigadores. ¿Y quiénes están en contra del mercenarismo hoy por hoy? Las organizaciones internacionales, como es el caso de la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la OEA, todas las organizaciones regionales que están como legalmente constituidas, que hacen parte de la comunidad internacional, están en contra del mercenarismo. Las organizaciones no gubernamentales y algunos académicos e investigadores que también están en contra del mercenarismo. Los países no alineados, o lo que existió en el contexto de la Guerra Fría como los países no alineados, en su gran mayoría, ¿sí? Estuvieron en contra de eso. Y ustedes, como pueden ver ahí en color azul oscuro, los países no alineados, que pues eran los países más pobres, países tercermundistas, países en vía del desarrollo, sí, pero realmente no constituyeron el primer mundo. Todos esos países que han sido potencias siempre han estado a favor de este tipo de prácticas. Pero vuelvo y digo, considero que esto debe dársele una solución a nivel internacional porque va a seguir proliferando. Eso ya han hecho varios intentos para acabar con las actividades de mercenarismo y con lo que hacen las actividades, con lo que hacen las empresas militares de seguridad privada y no ha sido efectivo. No han sido efectivos todos esos esfuerzos internacionales para contrarrestar ese fenómeno. Bueno, señores, pues no es más, yo creo que hasta aquí vamos. Ahí para terminar, el mercenarismo para los Estados Unidos es una vaina totalmente diferente. Acá hay una definición en inglés que está ahí en los manuales de Estado Mayor de allá del Ejército de los Estados Unidos. Pero aquí la tenemos en español para que la lean. El acto de ser un mercenario no es un crimen en el derecho internacional consuetudinario ni en ningún tratado del que Estados Unidos sea parte, según el derecho consuetudinario de la guerra. Y la GPW, los mercenarios reciben los derechos, deberes y responsabilidades de condición de combatiente en las mismas condiciones que las demás personas. Por ejemplo, ser un mercenario o ser pagado por participar en las hostilidades no prima a una persona del estatus de prisionero de guerra. Si es persona, cumple con los requisitos para el estatuto de prisionero de guerra, como ser miembro de una milicia que es parte de las Fuerzas Armadas de un Estado. Los mercenarios deben cumplir con el derecho de la guerra y pueden ser juzgados y castigados por violaciones del derecho de la guerra en las mismas condiciones que las demás personas. Los estados que emplean mercenarios
Ujú. Son responsables de su conducta, incluido el cumplimiento del derecho de la guerra. Esto es algo muy parecido a lo que establece el documento de Montreux. La doctrina militar de los Estados Unidos no penaliza el mercenarismo como tal, así como la doctrina militar de Rusia y la doctrina militar de muchos países que son potencias en este momento. Personalmente, considero que no deben ser considerados como delincuentes y que sí se debe hacer una regulación especial con relación a los contratistas militares. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de empresas militares de seguridad privada, no nos podemos sustraer del fenómeno del mercenarismo porque eso es de lo que se trata. Entonces es eso. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Ya doy espacio para pues las preguntas que de pronto tengan para resolver. Gracias, Andrés, por su participación, por su exposición excelente. Bastante tema y como bien decía usted, hay mucho más de qué hablar al respecto, ahondar en muchos otros temas, específicamente en lo contemporáneo, en el tema ya de casos específicos, como decíamos, entre bambalinas, como las empresas chinas también, empresas chinas militares de seguridad privada que ya están entrando en Latinoamérica, eh, empresas de seguridad, de militares de seguridad privada, que a pesar de que en los bloques de constitucionalidad de los estados en Latinoamérica y en ese derecho comparado en el área de la seguridad privada, todas las leyes de seguridad privada siempre tienen un artículo donde dice y se prohíbe la capacitación y entrenamiento en materia militar y etcétera, etcétera, pero sin embargo, ese es el control que se ejerce a las empresas de seguridad privada, a las academias que capacitan al personal de empresas de seguridad privada. Pero encontramos países, como todos sabemos, que realizan este tipo de actividades aún sin estar legalmente constituidas en los diferentes estados, generando también una problemática porque, como bien hemos visto en medios de comunicación, hemos visto el tema de los abusos, como es lo que vimos también en Ucrania. Se quedó sin audio mi mayor. Se quedó sin audio. Ujú. ¿Ahí me Se escuchan? quedó sin audio mi mayor. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, entonces decíamos que genera muchas problemáticas, ¿no? Hay muchas personas, como bien decía Andrés, en Latinoamérica terminan su servicio militar, dentro de él se especializan en algunas ramas de esa fuerza en la que prestan su servicio o en donde están, y son apetecidos por estas empresas para ser enviados a países donde tienen conflictos. Cuando llegan allá, se encuentran con cosas completamente diferentes, con violaciones de derechos humanos a los que van, con el tema del no pago, con el tema de los no seguros, con el tema de lo más triste es que en combates allá mueren y no son repatriados sus cadáveres a su país de origen, sino que quedan allá. Y encuentra uno imágenes en noticieros de la región de las familias llorando y pidiendo el apoyo a los gobiernos para que gestionen por intermedio de los ministerios de Relaciones Exteriores la repatriación de ese cadáver, que en últimas no sabe uno si llega o no llega, si se gestiona o no se gestiona. Pero estos son los temas que debe las personas que están interesadas en prestar su servicio en este tipo de empresas militares de seguridad privada deben analizar antes de y no después de. No cuando ya están allá darse golpes de pecho, sino antes de iniciar su proceso de incorporación, verifiquen que realmente esa empresa que los está invitando a iniciar ese proceso de incorporación cumpla con los mínimos legales, que exista esa empresa en Colombia, por ejemplo,
que exista esa empresa en el país de donde usted es origen, porque si no, vamos a tener problemas. Problemas ustedes, en el sentido de que no va a haber quien les responda después, ni a ustedes ni a sus familias. Y vemos el caso patético de lo que sucedió en Haití con las familias de estas personas que fueron capturadas allá con el homicidio del presidente de Haití y que hoy en día todavía no tienen razón, el Estado no les da información, no se genera un debido proceso en ese juicio que les están llevando a ellos, hay cualquier cantidad de violaciones dentro del marco jurídico de ese proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar paso muy brevemente, por favor, a preguntas de los asistentes. Voy a insistir en que sea muy puntual la pregunta, no vamos a extendernos y argumentando y etcétera, porque ya para eso tuvimos a nuestro invitado, a Andrés, quien nos dio las referencias de todo. Vamos a generar preguntas puntuales para así darle espacio a otra persona que también lo quiera hacer. Así que, por favor, me colocan ahí en la pantalla, levantar la mano, ponen la manito ahí para darles micrófono y que le hagan la pregunta que tengan a nuestro invitado. Bueno. No vemos manos arriba. Quiere decir que todo quedó perfectamente claro. El tema es muy álgido, Andrés. El tema es muy complicado. El tema es Bastante. delicado. La normatividad internacional se cruza. Hay terminología en esa normatividad que deja mucho vacío jurídico a nivel internacional. Vuelvo y reitero, el bloque de constitucionalidad en el caso nuestro no no lo contempla, excepto lo que le manifesté respecto al decreto 356 del año 94, referente solamente al tema de la capacitación en seguridad privada, pero el resto no hay más, a pesar de que hemos tenido situaciones desde hace muchos años atrás, desde cuando se inició y antes el Plan Colombia, aquí en nuestro país, con la intervención de empresas militares de seguridad privada, que en esas ocasiones las empresas petroleras que existían en esa época acá contrataban ellos mismos su propia seguridad, auspiciados y autorizados por el gobierno de turno de ese entonces. Entonces, hombre, como vemos que no hay preguntas, agradecerle a Andrés por su participación en el día de hoy, agradecerle a nuestra audiencia, ¿no? A IMSE Internacional en cabeza de nuestro presidente, don Fernando Montoya, de nuestro vicepresidente Francisco Javier González, quienes nos apoyan siempre para realizar este tipo de actividades, están con nosotros apoyándonos. Eh, este conversatorio del día de hoy será subido más tarde o el día de mañana a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de FIPSEN o AIMSE, al cual ustedes pueden visitar y se pueden suscribir y activar la campanita para que les llegue el aviso cada vez que se programen capacitaciones o conversaciones o este tipo de actividades académicas no formales. Carlos Arturo nos levanta la mano. Carlos Arturo, active su micrófono, por favor, y lo escuchamos puntualmente. Aló, buenos días. Buenos días, lo Sí escuchamos. me, sí me, quería consultar, realmente en Colombia pues es prohibido la parte de mercenarios, pero hay entidades que no salen a la luz, pero que ejercen esta acción y que no son identificadas en un listado específico. Y tenemos una de las principales que salió hace 2, 3 años, como es que una cantidad de reinsertados andan armados en el país cumpliendo funciones de escolta cobijados por la JEP. Entonces, la parte de la paz en Colombia patrocinó esto y son personas que andan armados por todo el país y pasan por los retenes y cantidad de situaciones haciendo defensa de todos los reinsertados o personal que participó en la paz. Sí, sí, es correcto. Y no solamente eso, también los vemos legalmente trabajando en la Unidad Nacional de Protección, que son los mismos escoltas o el mismo esquema de protección ejecutiva que se prestan entre ellos Correcto. mismos.
Entonces, sí, es correcto Ujú. esa Una, apreciación. una, mi mayor, de pronto ahí me olvidó decir, pero si de pronto tienen conocimiento de algo, es mejor que le expliquen a la gente, porque incluso el grupo de trabajo de mercenarios de las Naciones Unidas habla sobre explotación de las personas que trabajan como contratistas en estas empresas militares de seguridad privada. Como ustedes saben, la paridad del poder adquisitivo y lo que gana la gente en Latinoamérica es muy bajo en relación con lo que ganan en Europa o en Estados Unidos o países así de primer mundo. Entonces, ¿qué constituyen los ex miembros de las fuerzas militares de Colombia o de otros países de América Latina que han estado en conflicto y que tienen experiencia en combate? Son mano de obra sobrecalificada y barata, porque van a ganar mucho menos que una persona del mismo grado y con la misma experiencia y con la misma capacitación militar, pero van a ganar mucho más. Entonces no hay una equidad y no hay una igualdad con relación a esos salarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos saludos acá. Nos saluda Elena González de la parte desde Asturias, en España. Buenos días para todos. Excelente ponencia, mucha información pertinente y actual, nos dice Carlos Andrés Castaño. Muchas gracias. Gracias por la información. ¿En qué rango quedan los capturados rasos? Pregunta. No entiendo, o sea, ¿en qué rango quedan los capturados rasos? O sea, los que son reclutas y los capturan o qué? Me imagino, sí. No, o sea, ¿en No, qué la rango? pregunta, sí, la No. pregunta es como, Perdón, bueno, como seguimos tú hablas. aquí. Muchas gracias por la información. Muy buena la conferencia, excelente capacitación, muy fructuosa. Gracias al ponente por su exposición. Muchas gracias, excelente información. Bueno, De gracias a pronto la ustedes pregunta es, de pronto la pregunta, mi mayor, qué pena, ¿en qué rango no? Los que capturan y todo ese cuento pueden ser considerados mercenarios, así de sencillo, y pueden ser judicializados según las normas de ese país. Según el ordenamiento penal interno de ese país, bajo esas normas los van a juzgar, así de sencillo. Ok, bueno, listo, gracias. bueno, gracias a usted, Carlos Arturo, por su participación. Bien, invitarlos entonces a que nos visiten en nuestro canal de YouTube de FIPSEN AIMSE, que estén pendientes de nuestras redes sociales por LinkedIn, por Facebook, AIMSE Colombia, donde estaremos subiendo posteriormente nuevas actividades de tipo académico no formal, con el fin de llevar algún tipo de conocimiento a todos quienes nos siguen. Muchas gracias por su asistencia, por permanecer con nosotros. Eh, Invitarlos nuevamente a que estén pendientes. Visiten en el canal de YouTube. Hemos subido unos programas que estamos realizando también los días jueves a las 7 de la noche. Se llama el programa En la Mira, Casuística en Seguridad, donde manejamos mes a mes diferente, un tema en específico durante los 4 jueves del mes, perdón, donde traemos invitados especiales de diferentes partes de Latinoamérica para que nos den su punto de vista desde su país en esa problemática que presentamos. En este momento estamos llevando a cabo un seminario acerca del crimen organizado transnacional que empezamos el primer jueves del mes de marzo y terminamos el último jueves del mismo mes y el cual certificaremos como seminario internacional. Así que los esperamos y si no pueden asistir por diferencia horaria, lo pueden mirar dentro del canal de YouTube que ya les he mencionado. Así que muchas gracias a todos ustedes, desearles un excelente fin de semana, muchas bendiciones. Andrés, muchas gracias por su participación. Palabras de despedida. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Me siento complacido de haber pues transmitido estos conocimientos con ustedes. Espero podamos volvernos a ver pronto y muchas gracias, mi mayor. Ni más faltaba, para eso estamos, para Ujú. llevarle aquí. Arles, lo veo, Arles falla, active su micrófono. Hola, don Henry, buenos días todavía a todos. Gracias por la ponencia, excelente. Me agrada poder haber estado hoy en esta
en este nuevo tema que salió al aire. Muy importante para todos, ampliar los conocimientos. Gracias. Ojalá se conviertan en multiplicadores de esto, sobre todo aquellas personas que trabajan en empresas de seguridad privada y que de una u otra forma pueden llegar a ser abordados por sus empleados, por sus vigilantes, sus guardas de seguridad, con este tipo de propuestas que uno comúnmente ve por redes sociales, por Facebook, haciendo invitaciones para enviar a países de África, de Asia y etcétera. Tengan cuidado, abran los ojos, sean maliciosos y sean desconfiados, de eso tan bueno no dan tanto. Señores, que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Muy buena la información. Bueno, Muchas gracias. Estaremos para la próxima. gracias a todos ustedes.